Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la posición de un objeto. Comencemos hablando sobre qué es el movimiento. El movimiento es uno de los fenómenos físicos que están relacionados en relación a la posición que va a ocupar un cuerpo. Se refiere a cambios de posición, a la rapidez con la que se van a producir estos cambios que debe tener en el movimiento de un objeto determinado. Cuando sucede un movimiento, el objeto va a cambiar de posición cada instante de tiempo. Eso es sumamente importante, recuerde, para considerar que existe o que existió un movimiento de un objeto, se debe de comprobar que éste cambió su posición en un instante de tiempo. Cuando un cuerpo cambia de posición, se dice que éste se está moviendo. Mientras que si observamos a un objeto y éste no ha cambiado de posición, sigue igual estático, nos vamos a referir o vamos a mencionar que este objeto, que este cuerpo está en un estado de reposo o fijo, que no se ha movido, está en reposo. Si se comprueba que se ha movido, movimiento, si cambia su posición, si no hubo un cambio, es un estado de reposo. Para poder saber si es que existió un movimiento de un objeto, necesitamos colocar un punto de referencia o un sistema de referencia. En relación a este punto de referencia, se va a concluir o se va a analizar si el objeto tuvo un desplazamiento, si cambió su posición o no lo hizo. Es sumamente importante para poder determinar si existió un movimiento. Primero, colocar un punto de referencia para saber, casi siempre el punto de referencia es el lugar donde estaba al inicio, antes del movimiento, el objeto. Aquí tenemos un ejemplo para saber que la pelota cuando unas personas están jugando básquet, la pelota se ha desplazado. Vamos a colocar como punto de referencia la mano de la persona para ver si es que hubo en realidad un desplazamiento de este objeto. Cuando usted va en un vehículo también, usted puede ver por la ventana que las cosas parecen que se van moviendo. En relación al punto de referencia que coloquemos, lo que se puede estar desplazando o moviendo es usted y no el objeto que está fuera de la ventana. Por esa razón es tan importante el colocar un punto de referencia, pues este es el que nos permite saber si se originó un movimiento y cuál fue el objeto que se desplazó. El punto de referencia, el movimiento es un concepto relativo, porque va a depender del punto de referencia para saber si existió un movimiento o no existió un movimiento. Y también puede ser relativo porque, como le expliqué en el dibujo del bus, usted puede ser el punto de referencia y por lo tanto los que se están moviendo es usted, no lo que está afuera. Pero si colocamos otro punto de referencia, podríamos decir que el movimiento lo está realizando o el desplazamiento otro objeto y ya no usted. Por eso es relativo, porque dependiendo del objeto o del cuerpo que nosotros coloquemos como punto de referencia, vamos a ver si existió un movimiento o no. Ya hemos hablado un poquito de lo que es el sistema de referencia, el punto de referencia que nos ayuda. Vamos a hablar un poquito más sobre este para que quede más claro. El sistema de referencia es un punto o un conjunto de puntos que se va a utilizar para determinar si un cuerpo se mueve o no.
En la diapositiva usted puede ver un dibujo. El punto de referencia es el papá. El papá está parado al inicio y él se puede demostrar que el papá del punto donde el niño comenzó a mover su triciclo, ya hay una gran diferencia. Se demostró que hubo un desplazamiento, que el niño se movió. Pero ahora, si cambio mi punto de referencia y ya no es el padre, sino el niño, podríamos decir que el que tuvo un desplazamiento fue el papá. Recuerda que el punto de referencia era algo relativo, algo que podía cambiar y nos permite saber si existió o no existió un movimiento. Cuando un cuerpo se mueve, si cambia de posición en relación al punto de referencia. Ya lo mencioné, sabemos que un objeto se desplazó si existe una distancia diferente al punto de referencia. Digamos que aquí está el papá y el niño está aquí a unos 5 metros. Y después de unos minutos medimos y ahora el niño está a 20 metros del papá. Podemos decir que la distancia en la que se encuentra del papá es diferente y por eso sí existió un movimiento en el niño en relación a su punto de referencia. Los sistemas de referencia facilitan la descripción del movimiento, nos permiten saber dónde existió el movimiento y si lo existió. Se lo representa en coordenadas cardenales para poder tener en cuenta, para poder saber mejor cómo fue el movimiento. Aquí se apoya de lo que es el plano cartesiano para poder dibujar cómo se dio el desplazamiento. El plano cartesiano es en cruz y siempre el centro va a ser nuestro punto de referencia. De ahí vamos a ir marcando la distancia en la cual se desplazó el objeto para poder evidenciar que existió un movimiento. Vamos a hablar sobre la posición de un objeto. Se requiere conocer la posición inicial y final de un objeto. Es sumamente importante para determinar si existió un desplazamiento. Saber dónde estaba al inicio el objeto y dónde terminó al final nuestro objeto. El punto inicial y final es la distancia que existe entre los puntos de partida en un tiempo determinado. Digamos que este es mi punto inicial y acá es mi punto final. Yo necesito saber cuál es la distancia que existe entre estos dos puntos para determinar si existió un movimiento. Y este desplazamiento tuvo que dárselo en un instante de tiempo determinado. Pudo haber sido un minuto, un segundo, una hora, pero necesitamos saber la distancia que sea diferente para poder garantizar que hubo un movimiento. La trayectoria de un objeto. La trayectoria es el camino que va a seguir el objeto, el recorrido que éste va a tener. La trayectoria no siempre va a ser en línea recta, puede ser en curva, circular. Recuerde que la trayectoria es el camino que el objeto recorrió para poder realizar un movimiento. Por ejemplo, digamos que usted está yendo en un transporte público y se queda en la parada de su casa. Si usted cruza por un puente, llega rapidísimo a su casa, pero el puente es peligroso. Entonces usted prefiere no irse por ese puente y se va por el parque, va cruzando toda la ciudad. Todo ese largo camino es la trayectoria, el camino que usted decidió tomar para recorrer y para poder llegar a su punto final, el que garantice el movimiento. Recuerde, la trayectoria no siempre va a ser en línea recta, puede ser curvilínea, puede ser una trayectoria que estuvo descendiendo y después bajó de golpe, o puede ser en una línea recta. Y la trayectoria es el camino que un objeto toma para para realizar un movimiento, es el camino.
Aquí vamos a ver cómo se ubican los movimientos en un sistema cartesiano, que era lo que yo le expliqué, para poder garantizar que existe un desplazamiento y saber si ese desplazamiento fue con una trayectoria recta o curvilínea. Vamos a utilizar el plano cartesiano, que es el que se encuentra en esta diapositiva. En nuestro plano cartesiano vamos a utilizar los dos ejes, el eje Y, que es el que se encuentra aquí, el que estoy señalando de color rojo, y el eje X, que es el que se encuentra en la parte inferior. En nuestro eje Y vamos a colocar la distancia que se desplazó el objeto. Si se desplazó 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, 4, 5, siempre lo va a colocar en el plano del eje de las Y. Mientras que en el eje de las X va a colocar el tiempo en el que se demoró. Digamos que recorrió 1 kilómetro. El 1 kilómetro lo dibujamos en el eje de las Y, mientras que digamos que se demoró 2 horas para recorrer ese kilómetro. Las 2 horas van dibujado en el eje de las X. Aquí donde dice 0, este es nuestro punto de referencia, el lugar de donde inició, donde se encontraba al inicio el objeto. Yo le dije, recorrió 2 kilómetros, aquí está nuestro número 2, son 2 kilómetros en 4 horas, coloquemos. Vamos a ir uniendo y así podemos ver cómo se va dando el desplazamiento de los objetos. Vamos a dibujar esto. Me dice que hay un movimiento de 6 centímetros en 7 segundos. Primero lo que debemos realizar es dibujar nuestro plano cartesiano. Dibujamos dos líneas. La primera línea corresponde al eje de la Y y la segunda al eje de las X. Ahora, me dice que recorre 7 centímetros. Eje de las X, de la Y, recuerde que era la distancia. Vamos a colocar, aquí está el 1. Esta es nuestra distancia. Y ahora vamos con los tiempos. Lo que nos toca realizar ahora es ir uniendo. Me dice que recorrió 7 centímetros, me ubica en el número 7, y esto lo recorrió en 7 segundos, me ubico en el número 7. Ahora podemos darnos cuenta que el lugar en donde terminó el movimiento del objeto es un lugar que está muy distante del punto de inicio, que es aquí donde está la unión de los dos ejes. Por lo tanto, se puede garantizar que este objeto tuvo un movimiento, se desplazó. Vamos a hablar ahora de la distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida es la que vamos a obtener al medir la trayectoria de un objeto. La distancia recorrida es la distancia que existe entre el punto de inicio y el punto final. Y esta siempre va a estar en unidades de longitud. Una cosa que usted tiene que tener claro es que la distancia recorrida siempre va a ser en línea recta. No es como la trayectoria que lo puede hacer de forma curvilínea, en zigzag, en una línea recta. Distancia siempre va a ser en línea recta.
Y como es una unidad de longitud, esta se la puede medir en kilómetros, centímetros o en metros. Usted puede encontrar, si le dice 24 kilómetros, eso se refiere a la distancia que recorrió el objeto. Y por último, el desplazamiento. El desplazamiento es la línea recta que va a describir el movimiento de un objeto desde el punto de inicio hasta el punto final. Recordemos que la trayectoria no es lo mismo que desplazamiento, porque la trayectoria podía ser en curvas, podía ser en forma circular, no tenía que ser en una línea recta, mientras que el desplazamiento sí debe ser en una línea recta, desde el inicio, desde el punto inicial hasta el punto final, en línea recta. Por eso, trayectoria, desplazamiento no son la misma, son diferentes. La trayectoria es el camino, el desplazamiento me ayuda a saber cuánto fue la distancia recorrida. Y el desplazamiento y la distancia sí son lo mismo. Es igual porque los dos son en línea recta y los dos me permiten saber cuál fue la distancia, cuál fue la cantidad de desplazamiento que tuvo este objeto desde su punto de inicio hasta su punto final. El video de esta clase concluye en este tema. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.